Pues un saludo muy cordial para todos los amigos que estáis haciendo el curso de espiritualidad bíblica que estamos haciendo desde la Casa de Ejercicios en este curso académico pastoral del 23 al 24. La última sesión, que la tuvimos hace una semana y media, por unos problemas técnicos, un olvido, se me olvidó grabarla. Por eso lo que estamos haciendo ahora es repetir la explicación que hicimos en ese día. Por eso he tardado el vídeo un poquito más, porque he tenido que encontrar este huequecito que con mucho gusto saco para poder explicar esta segunda sesión. Vamos a comenzar como solemos hacerlo siempre, invocando al Espíritu Santo que venga en nuestra ayuda para poder comprender y vivir ese encuentro personal con Jesús vivo. Él es el Hijo de Dios en vivo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Santa María, Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos ya a entrar en los detalles de esta sesión del curso de espiritualidad. Si recordáis, el 4 de octubre, don Rubén nos explicó la introducción al Evangelio, la introducción general y el prólogo al Evangelio. Y hoy, la sesión correspondiente al 18 de octubre, vamos a hablar de Jesús, Maestro, Médico, Esposo y Señor del sábado. Vamos primero a recordar la estructura del texto del Evangelio. Creo que veis el puntero del ratón, donde estoy señalando lo que corresponde al prólogo, que es lo que Rubén nos explicó el día anterior. Corresponde exactamente al bautismo de Jesús, las tentaciones y ese título del texto del Evangelio. El Evangelio de San Marcos está dividido en dos grandes partes. Veis que he desarrollado en la diapositiva con todo detalle la primera parte, y la segunda está solamente apuntada. Estamos ahora comenzando a explicar esta primera parte. La primera parte está explicada bajo el título, o respondiendo a la pregunta: ¿quién es este hombre que tenéis delante de vosotros? Y veis cómo los 7 primeros capítulos están dedicados a esto, a contestar esta pregunta. Esa pregunta queda solemnemente contestada en dos momentos del Evangelio de Marcos. Al final del capítulo 8, donde se dice aquello de tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y además se vuelve a ratificar al final, en la pasión, muerte y resurrección, al final de la segunda parte, con esa confesión del centurión romano: verdaderamente este era el Hijo de Dios. De ahí el título de nuestro curso: Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es este hombre? La respuesta de Marcos es el Hijo de Dios. Ahora también nos explica qué es ser el Hijo de Dios. Una vez que Pedro ha contestado a esa pregunta: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, entonces se nos revela cuál es la manera de ser de este Hijo de Dios. Y se nos revela como aquel Mesías, el Hijo de Dios es también el Mesías. Ya sabéis que la palabra Mesías tiene ese doble significado de, por una parte, ungido por el Espíritu Santo, pero tenía también la connotación de ser aquel ungido que esperaba el pueblo de Dios, porque lo habían anunciado los profetas. Y es un Mesías sufriente, pero al mismo tiempo también glorioso, ¿no? El Hijo de Dios vivo, ¿qué tiene? La vida eterna. ¿Cuál es la cualidad propia de Dios? La vida, y la vida en abundancia, la vida eterna. Esto es lo que el Evangelio de San Marcos nos va a ir explicando. Recapitulamos la sesión anterior. El prolegómeno al texto del Evangelio nos presenta a Jesús como ¿quién? Como el Hijo de Dios.
Y veis que esa expresión, Jesús es el Hijo de Dios, la confiesan. Pedro, en esa transición entre la primera y la segunda parte del Evangelio, hemos dicho 7, no, 8 capítulos, porque es al final del 8º capítulo, y también la confesión del centurión romano al verlo morir. Después, en el bautismo se realiza ¿dónde? En el río Jordán, es decir, en aquel lugar histórico donde Moisés termina su misión para dar paso ¿a qué? A que Josué sea el que introduzca al pueblo en la tierra prometida. Por lo tanto, se está presentando a Jesús como aquel que tiene que entregar esa vida nueva, esa tierra nueva, esas bendiciones de Dios. Y es también el lugar donde Elías entregó a Eliseo esas dos partes de su espíritu. Y luego, por otra parte, hay una teofanía, que como decimos es hacia adentro, es decir, no es tanto comunicar la vida de Dios divina, sino conocer lo que hay dentro de Dios, que después, poco a poco, se nos va a ir comunicando, ¿no? Por eso decimos que es una teofanía hacia adentro. Y luego está el lugar de las tentaciones, que es el desierto. Cristo vence las tentaciones en el desierto. De la misma manera que el pueblo prometido no terminó de entrar en plenitud, ¿no? Moisés, incluso siendo el gran patriarca, no vence del todo al mal, no vence del todo las tentaciones. Cristo sí va a vencer, es el modelo de aquel que vence. Veis que todas estas cosas se pueden entender desde una perspectiva cristocéntrica, es decir, nos presentan a Jesús como modelo, o discipular, ¿no? Es decir, son también las exigencias de aquel que es el verdadero discípulo de Jesús. Bien, pues vamos ya a entrar en los contenidos que nos interesan hoy. Estamos simplemente recapitulando un poquito lo que habíamos visto en la sesión anterior y vamos a articular esos dos contenidos más o menos en torno a los dos capítulos que vamos a comentar hoy. Primero, el primer capítulo nos habla de Jesús como maestro que enseña con autoridad. Y el segundo capítulo está introducido sobre todo por una serie de controversias con los fariseos, es ya como la reacción ante la enseñanza de Jesús maestro, que nos va a permitir conocerlo como médico, en cierta manera también como maestro. Hay detalles de ese magisterio de Jesús que quedan reservados al segundo capítulo, y sobre todo como novio. Ahora explicaremos qué significa que Jesús es el novio o el esposo, y cómo también es Señor del sábado, Señor con mayúscula del sábado, que era el día de Dios. Esto nos invita a ¿qué? Nos invita también a considerar eso, que es de condición divina, hijo de Dios en el sentido de tener la misma naturaleza que Dios. Vamos, por tanto, primero con esta figura de Jesús. ¿Cuándo comienza la enseñanza de Jesús? En los versículos 14 y 15 del primer capítulo se nos dice, ¿no?, que es evangelio, es decir, comienzo de la evangelización. La palabra evangelio significa buena noticia, euangelion. Por lo tanto, la enseñanza de Jesús es la enseñanza de una buena noticia, de algo que cambia nuestra vida y la cambia para bien. Es lo que tienen las buenas noticias. Bien, en primer lugar hay una localización temporal. Juan el Bautista fue entregado. Hay como una connotación de pasión que además se arrastra a lo largo de la escritura, ¿no? Fijaos, es un contexto de que Jesús también se entrega. Ha pasado el momento de Juan el Bautista, como Elías con Eliseo, pero en este caso al revés. Ahora hay uno que es menos, que entregándose, pasando ya, digamos, su misión, pasa el testigo al que era el esperado. Además, se habla del cumplimiento, ¿no? Hay siempre un cumplimiento de un tiempo, hay un momento en el que se va a ocurrir aquello que tenía que ocurrir porque estaba prometido por Dios.
Lo que pasa es que en Marcos ese cumplimiento es sin citas literales. Los que seguisteis el año pasado el curso de Mateo veis que normalmente, esto no es siempre, pero normalmente en Mateo hay una cita literal donde se dice que se ha cumplido. Pues la Virgen dio a luz un niño, ¿no? y se cumple en el parto original de Jesús. En este caso el cumplimiento no es en el sentido de una cita literal que se nota cumplida, sino una serie de promesas que el pueblo conoce y que se están cumpliendo en este momento. Por otra parte, hay una alusión también a Galilea. Os recuerdo que Valentín el año pasado nos dio una explicación muy minuciosa, muy interesante, muy actualizada sobre lo que significa la palabra Galilea en los evangelios sinópticos. Recordamos que es aquello de el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, ¿no? ¿Por qué había tinieblas? Entre otras cosas porque en Galilea había habido mucha mezcla de personas que habían vivido en otras religiones, de paganos. La pureza estaba en Judá, en Samaria era todavía peor. Pero sin embargo ese pueblo galileo había reaccionado reafirmándose cada vez más en la fe. Bueno, pues esa Galilea que de un lado, es decir, en la orilla oeste del río, del mar de Tiberíades, era judía prevalentemente, y en el otro lado de Galilea, en la orilla este, eran pueblos paganos. Todo eso, ¿no? Los gentiles y los que no lo eran, ambos habían visto la luz grande, el anuncio del Evangelio. Y se pide dos actitudes como consecuencia de la presencia de Jesús. Primero, el convertirse, ¿no? Pero está dicho con una palabra griega que os pongo ahí en la diapositiva, metanoeite, ¿no? Que significa meta-nous, ¿no? El nous es la mente, la parte como más noble del alma humana. Metanus, ¿no? Es decir, trasciende ese nous, ¿no? Es como darse la vuelta, volverse, cambiar de mentalidad, porque ha venido, ¿no? Es decir, rompe tus esquemas y ábrete, por tanto, a creer lo que te dice Jesús, porque si no vas a tener al Mesías delante de ti, pero sin embargo no lo vas a reconocer, no vas a recoger todo eso que el Hijo de Dios te quiere traer. Y dada esta advertencia, se nos invita a escuchar a este maestro. Y por lo tanto se nos invita a esto, ¿no? Jesús muestra una gran autoridad y por lo tanto una radical obediencia. Cuando hay alguien que es más que tú y sabe más que tú, te tienes que fiar de él y obedecerle. Bueno, pues es el caso de Abraham, que cuando es llamado, ¿qué hace? Inmediatamente deja todo y se pone en camino. No el caso de Eliseo, ¿no? Que le dice a Elías, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Bien, por otra parte, Jesús llama a los primeros discípulos. Había una conciencia muy clara de que si venía el Mesías habría una nueva comunidad mesiánica en torno a él y habría discípulos que tendrían que seguirlo. Bien, pues por tanto a nadie choca que Jesús se ponga a llamar discípulos si es el verdadero Mesías. Hay algunos detalles, ¿no? Llama ¿a quién? A dos parejas de hermanos, que además muestra, porque por una parte hay instrumentos de trabajo caros, ¿no? Redes, barcas, e incluso se habla de jornaleros, es decir, se habla de una prosperidad material de ese negocio, que dejan. ¿Por qué? Porque hay una palabra de Jesús que tiene una gran autoridad y que sin vacilar y sin dudar han de seguir. Y además están hablando de que ocurre al contrario que con Eliseo. Eliseo decía, déjame ir a enterrar a mi padre. Y sin embargo estos son capaces de dejar al padre por seguir a Jesús. Y además Jesús dice aquello de yo os haré pescadores de hombres. Ese yo os haré pescadores de hombres tiene la connotación de una promesa cumplida, donde en Jeremías 16, 14 al 16, donde se dice que el pueblo estaría disperso y sin embargo Dios llamaría a algunos pastores que tendrían ese don, ese regalo de rescatar lo que estaba disperso. Vamos a localizar geográficamente
los hechos que vamos a ver en esta primera parte del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, como casi todos los evangelios sinópticos, vamos, y como los 3 evangelios sinópticos, no como casi todos, siempre comienzan, ¿dónde? Comienzan evidentemente contando, en el caso de Marcos no, pero en los demás en Belén, situando geográficamente el nacimiento de Jesús. A veces también cuentan el camino desde Galilea, desde Nazaret hasta Belén de José y de María, pero la vida pública del Señor la colocan ¿dónde? En torno al mar de Tiberíades, pero sabiendo que Jesús hacía un camino desde Galilea hasta Jerusalén. Una primera parte en torno al mar de Galilea y luego un caminar de Jesús hacia Jerusalén, donde entrega la vida por los hombres. Bien, pues ¿dónde sitúa especialmente la vida pública de Jesús? En Cafarnaún, en esta ciudad que podéis localizar aquí. La otra orilla, donde se habla de Betsaida, de la ciudad de Gerasa, se habla de la orilla de los paganos. Esta parte del mar de Tiberíades, cuando dice crucemos a la otra orilla, normalmente está hablando de ir al lugar de los paganos. Este era el lugar de los judíos y la ciudad de Cafarnaún estaba situada en este lugar. Cuando habla de Corozaín, Betsaida, en Tiro y en Sidón, que habían sido ciudades conocidas por cerrarse a Dios, si hubieran hecho los milagros que hoy están sucediendo en ti, se hubieran convertido, ¿no? Bueno, pues estas son las ciudades y la localización. El episodio que vamos a contar ocurre en la sinagoga de Cafarnaún y tenéis ahí unas fotos para que podáis ver la majestuosidad de la sinagoga de Cafarnaún, que como veis se ha conservado hasta nuestros días, un grandísimo edificio. Bien, pues este maestro tiene una palabra que es tan fuerte, tan poderosa, que sofoca la fuerza del demonio. ¿Veis cómo la figura de maestro y la figura de médico van como concentrándose, ¿no? No son como aspectos distintos en la persona de Jesús, sino que son complementarios. Fijaos que las palabras de Jesús no son opiniones, ¿no? Sino que son certezas. Eso es lo propio de la autoridad. Y además se cumple la profecía del Bautista, porque viene con obras de salvación. Expulsa a los demonios, les dice que se marchen y se marchan. Pero ¿qué ocurre? Los diablos van a decir de Jesús algo y nunca con buena intención, evidentemente, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Pues dicen de Jesús que es el Santo de Dios. Os coloco ahí unas citas, podéis comprobarlas en vuestra Biblia. En Primera Samuel y en Oseas, el Santo de Dios es el mismo Dios. Pero por extensión se atribuye también y se habla del Santo de Dios en aquellos que son enviados por parte de Dios. Ahora vamos a explicar por qué Jesús manda callar a los demonios cuando él dice que es el Santo de Dios. Tenemos aquí el contexto geográfico, iba a decir, sí, geográfico y también arqueológico del siguiente episodio. Esta es la casa de Cafarnaún, que seguramente era la casa de Pedro, como veis, a orillas del mar de Tiberíades. Actualmente se ha construido una iglesia encima de las ruinas de la casa de Pedro. Como veis, era una zona de casas que seguramente compartían algún patio común o alguna zona común y que luego se terminaron convirtiendo con el tiempo en una especie de iglesia doméstica donde se celebraba. Bien, en primer lugar, vamos a hablar de lo que significa la curación de la suegra de Pedro, y es que la iglesia tenía conciencia de que algunos de los apóstoles estaban casados, no eran célibes. Era algo que el Señor sabía y les escogió a pesar de estar casados. Por lo tanto, la ordenación sacerdotal no requiere de suyo el celibato. Es algo que en la iglesia se ha visto de suma conveniencia. Algunos eran célibes, como el caso de Pablo, y que además invita a otros a que sean célibes y muestran
la ventaja de esta vocación, y está el caso de Pedro, que es verdad que no se volvió a casar, pero que tenía suegra. Por lo tanto, estaba casado. De hecho, San Pablo dice esto: no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Es decir, había algunos que no lo eran. Y esto no pasa nada, está en el Nuevo Testamento reconocido que fue así. Fijaos que cuando Marcos, igual que cualquier evangelista, nos hablan de los milagros de Jesús, lo hacen de una manera muy distinta a cómo se relatan los milagros, entre comillas, milagros de los magos. Normalmente un milagro se relata ¿por qué? Porque uno busca tener autoridad, ¿no? Mostrar una habilidad que no tiene otro. Sin embargo, en los milagros de Jesús sí que hay una autoridad, ¿no? La autoridad del Hijo de Dios, la del que viene en nombre de Dios, pero no es el milagro por el milagro, sino el suscitar la fe, y al mismo tiempo el centro no es el que hace el milagro, sino esa salvación, esa autoridad que tiene en nombre de Dios, y esto me acredita. Es decir, no es la habilidad especial que yo tengo para poder hacer milagros, sino lo que dice de mí esta actividad especial. Y además son siempre signos de salvación. El verbo egeiro, que significa levantar, pero con una connotación. Esta palabra se carga de una significación nueva, porque va a ser la misma palabra que utilice Marcos para decir que Jesús ha resucitado. Y vais a ver cómo esta palabra, ahí está conjugado en auristo el verbo, de tal manera que el significado es pasivo, es un auristo pasivo, que traducimos por la levantó, y el significado es este, ¿no? Esa acción de Jesús que tiene poder para levantar, pero con la connotación de resucitar, es decir, de rescatar de la muerte y del pecado. ¿Y cuál es el efecto que produce ese milagro en Jesús? El servicio. La liberación de Jesús es eso siempre. Me saca de mi egoísmo, del pecado, de la muerte, para ponerme a dar la vida, a servir. Es algo que también va a ir acompañando en más lugares del Evangelio, lo veréis. Bien, pues de repente Jesús, para terminar este momento, estos primeros momentos de su ministerio, se marcha a descansar con sus discípulos, y por la mañana se levanta y se va de nuevo a un lugar despoblado, con la connotación del desierto. El desierto era también el lugar de la intimidad con Dios, y se puede aplicar perfectamente a la vida de Jesús esos salmos, ¿no? De despierta, gloria mía, que despierten la cítara y arpa, esa necesidad de la intimidad con Dios. Es decir, lo primero que me sale es la intimidad con Dios. Curiosamente, ese Jesús que va a la intimidad con el Padre se encuentra con una iglesia que le busca, unos discípulos que le buscan. Tanto la muchedumbre como Pedro es el que le encuentra. Fijaos que esto hace referencia a ese amor de la iglesia esposa que necesita el encuentro con Dios. Y os pongo ahí ese texto precioso del Cantar de los Cantares. Me levanté y recorrí la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el amor de mi alma no estaba junto a mí, y entonces tuve que ponerme a buscarle. No lo encontré. Me encontraron los guardias que hacen ronda en la ciudad. ¿Habéis visto al amor de mi alma? Apenas los había pasado cuando encontré al amor de mi alma. Lo agarré y no lo soltaré hasta meterlo en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió. ¿Cuál es el gesto de Jesús cuando es encontrado por esta iglesia que lo busca, representada en Pedro? Le muestra su corazón universal, una misión universal que incluye a los discípulos. Le dice, no, vámonos a otras ciudades. Fijaos que la tentación en momentos como este, muchas veces en nosotros, es querer disfrutar del éxito. Sin embargo, es por una parte la iglesia que busca a Jesús, pero Jesús que busca a la iglesia, a toda la iglesia, a todos los hombres, esa solicitud del corazón de Jesús.
esa estancia en las otras aldeas se cierra con una especie de sumario que acentúa lo más importante de la actividad de Jesús. Normalmente el sumario centra sobre lo esencial, recoge aquella parte del mensaje que es más importante y sobre la que se pide la atención del lector. Y ese sumario del versículo 39 dice que Jesús se dedicaba sobre todo a dos cosas: a predicar, es decir, a mostrar la verdad. Se insiste en la figura del maestro, pero además la capacidad de expulsar el mal. Fijaos que no pone atención en los milagros, porque el milagro por el milagro no es lo importante. Lo importante que es la expulsión del mal y los signos de salvación que él realiza. Finalmente, el capítulo termina con una nueva curación, en este caso la curación de un leproso. ¿Cuál es el significado de la lepra en tiempos de Jesús? No era una enfermedad cualquiera, era una enfermedad que te excluye de tu familia, de tu pueblo, que te consideran religiosa y legalmente impuro, y por lo tanto los leprosos solo tenían una manera de vivir, que era la de mendigar por los caminos a los transeúntes. Y fijaos cuáles son los sentimientos de Jesús hacia ese leproso que se acerca. El leproso normalmente se acerca, pero guardando esa distancia prudencial, porque era una enfermedad contagiosa e incurable en tiempos de Jesús. Como siempre, San Marcos se fija en los sentimientos, tanto en los de Jesús como en los de los oyentes, y los retrata de una manera muy bonita. Dice el texto, compadeciéndose. Ya la palabra compadecerse en español tiene un significado muy bonito, ¿verdad? Padecer con compadecer, es decir, hacer mío el sufrimiento de esa persona, vivirlo como si fuera mío. De hecho, fijaos que Jesús extiende la mano, es decir, es el que se acerca hasta el punto de llegar a tocar. Pero es que el verbo en griego tiene otro significado también muy bonito. Es un verbo el que utiliza San Marcos y se utiliza en el Nuevo Testamento también, que daría ya para una charla de una hora solo explicar este verbo. Es el verbo splagnisomai. El verbo splagnisomai es un verbo que tiene una raíz, splagna, es intestino, es decir, es esa compasión entrañable, ese sentimiento que sale de lo más profundo de nuestro ser. Eso es splagnisomai. Y por lo tanto, se trata de esa, por ejemplo, se suele traducir en las cartas de San Pablo por misericordia entrañable, ¿no? Ese sentimiento que sale de las entrañas, eso es el verbo splagnisomai, esa compasión que nos habla de esos sentimientos, incluso con repercusión corporal, orgánica, ¿no? Como cuando son unos sentimientos fuertes y vivos. Así siente Jesús hacia la lepra, que evidentemente tiene un significado, vamos a tratar de hacer una aplicación espiritual, ¿no? Tiene un significado que nos habla del pecado. A Jesús nunca le damos asco. A Jesús toca al pecador, toca la enfermedad, toca lo que nadie tocaba en aquel momento. A veces nosotros nos damos asco a nosotros mismos, pero a Dios nunca se lo damos. Y tenemos que tener esto claro cuando acudimos a la presencia del Señor. Pero curiosamente mantiene esa actitud de ir a los demás. Por tanto, dice el texto también que despachó enérgicamente a ese, pidiéndole que fuese al sacerdote a presentar la ofrenda de la purificación. Yo creo que de la misma manera que el milagro de la suegra de Pedro tiene el efecto de que ella se pone a servir, y no se dice aquello por casualidad, también este milagro tiene el efecto de te reintegro en aquel lugar donde te había sacado la lepra, de la comunidad. Entonces ofrece ante el sacerdote para que sea reconocido como alguien que ya estaba impuro pero ya no lo está, da esas gracias a Dios y queda reincorporado a tu vida habitual. Pero eso sí, también le da otra instrucción, que es la de no cuentes a nadie esto. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Los demonios estaban diciendo tú eres el santo de Dios. Era mentira, que Jesús es Dios, no es mentira. Pero, ¿qué es lo que ocurría? Que el demonio dice una verdad
que aun siendo verdad, no se va a entender como verdad, porque tenían una idea del Mesías y del Santo de Dios muy distinta a la verdadera, y Jesús quería, antes de revelarse como el Mesías, como el Santo de Dios, mostrar a los hombres quién es el verdadero Mesías y cómo debe ser esperado, y desear esa salvación para luego podérsela ofrecer. ¿Veis? Muchas veces en nuestra vida también buscamos a Jesús, buscando una salvación que a veces es la satisfacción, por ejemplo, de nuestro propio egoísmo, de nuestro afán de protagonismo, de nuestras pasiones todavía desordenadas y que no desean según Dios. Y por lo tanto, a veces nuestra búsqueda de Jesús no es del todo sincera y por eso no experimentamos con toda la fuerza su salvación, precisamente por eso. Bien, con esto hemos cerrado ya el primer capítulo. Hemos dicho que los contenidos de hoy era un primer capítulo que se puede resumir en la palabra maestro. Maestro que enseña con autoridad. Y se introducen los siguientes contenidos. Los siguientes contenidos son, el próximo capítulo va a ser Jesús médico y Jesús Señor del sábado. Es decir, esa palabra que sana queda enmarcada en la próxima sección del Evangelio en torno a dos curaciones. La curación de un paralítico y la curación de un manco que tiene la mano seca. Este médico es médico porque tiene una palabra que sana. Al mismo tiempo es un maestro que llama a los pecadores y además se va a presentar como Dios, sacando en medio de una serie de controversias. Fijaos que es el tema que agrupa el siguiente capítulo. Todas estas enseñanzas de Jesús se dan en torno a ¿qué? En torno a una serie de controversias con los fariseos. Vamos a hablar al menos de 5 controversias en esta nueva sección del Evangelio. Bien, el primer milagro es la curación del paralítico, que va a suscitar ya la primera reacción de las autoridades judías. Lo primero que hay que decir es que nos encontramos de nuevo en Cafarnaún, en la casa de Pedro. Esas casas que hemos visto en las ruinas arqueológicas no se ve cómo eran los tejados, eran tejados hechos con ramas de árboles y con barro. Y después un gesto de acercarse a Jesús muy valiente, que es desmontar ese tejado, porque había una gran multitud y no había manera de acceder a Jesús. Y fijaos, ¿no? A Jesús nunca le molesta nada. Le desmontan la casa, ¿no? Y él, sin embargo, mira ese gesto de confianza y de fe. Me han buscado. Y Jesús se va a manifestar como Dios en un primer momento, diciendo que él tiene poder de perdonar los pecados. Esa primera controversia, esa primera reacción diciendo eso no puede ser, claro, en el fondo estaba diciendo soy más que las autoridades judías que tengo delante. Y él, al colocarse como tal, empieza, digamos, a ganarse la desafección de esas autoridades judías. Por eso tiene que dar una muestra de que efectivamente él puede decir yo perdono los pecados, y es verdad. Y entonces le dice a aquel paralítico, levántate. Ese levántate es de nuevo el mismo verbo que tiene la connotación de resucitar, que veíamos en el caso de la suegra de Pedro y que va a seguir apareciendo en otros momentos. Y luego él se va a llamar a sí mismo Hijo del Hombre, ¿no? Para que veáis que el Hijo del Hombre, el año pasado ya don Valentín en el curso de Mateo, lo podéis encontrar en los vídeos, en los del principio del Evangelio de Mateo, nos dio una explicación. Simplemente hace referencia al capítulo 8, si no recuerdo mal, estoy citando de memoria, del libro del profeta Daniel, donde se habla de un hijo del hombre que viene del cielo, un ser celestial que viene del cielo trayendo una bendición de Dios. Veis, es un título que no era muy conocido entre los judíos y que no tenía tanta connotación política como tenía el título de Mesías, y por eso Jesús lo utiliza para indicar que viene del Padre y se presenta en medio de los hombres. Y además habla de algo celestial, no tanto de una liberación material. Esa connotación celestial, por lo tanto de salvación espiritual que Jesús trae, es importante en este título. Bien, vamos a dar un salto. Si os dais cuenta, ahora vamos al penúltimo episodio de este capítulo, que es una controversia. ¿Veis?
esa controversia sobre el sábado que va a terminar en el último de los milagros, que se hace también en sábado, la curación de ese manco, nos da un poco como el marco del capítulo, ¿no? Esas controversias. Estamos en la cuarta, pongo entre paréntesis que hay una quinta controversia con las autoridades religiosas, donde él va a decir que es el Señor del sábado. Lo primero es explicar qué significa el sábado para un judío. Es el día en el que Dios descansa, es el día consagrado a Dios. Pues él viene a decir, el Dios que lo instituye me envía, porque es el Padre, yo soy el Dios que instituyó el sábado y por eso os doy la verdadera interpretación de lo que es el sábado. Y además os muestro que vuestra interpretación no es conforme a la Escritura, que decís conocer y enseñar. Si pasas por la mies de tu prójimo podrás coger espigas con tu mano. Eso está en el Deuteronomio, el libro de la ley, ¿no? Deuteros nomos, la otra ley. Es decir, ¿por qué es la otra ley? Porque la primera está en el Éxodo, que se la dio Moisés. La otra ley, es decir, la explicitación de la ley, es la que explica el libro del Deuteronomio, que también se atribuye a Moisés. Pero no meterás la hoz, es decir, no haces una cosecha arramplando con todo, pero un poco para comer con tu mano, eso sí, puedes hacerlo. Por lo tanto, Jesús está consintiendo a sus discípulos algo que estaba en la ley. Pero es que hay más. Jesús se va a presentar como un nuevo David, diciendo que está huyendo como Saúl de la persecución de las autoridades religiosas. ¿Qué pasó en ese momento? Que comieron de los panes presentados en el templo. ¿Cuándo se presentaban los panes? El sábado. Es decir, que comieron y caminaron y trabajaron en sábado. Jesús les está dejando claro que si los panes se podían comer, eran comestibles, era porque era el mismo sábado. Y David y sus hombres comieron de aquellos panes. Yo soy el Señor del sábado y además os enseño la verdadera interpretación de la ley. Y esta es la quinta. Ahora sí, esa controversia continúa. ¿Por qué? Porque como iban a pillar, de nuevo buscan si está haciendo un milagro en sábado, es decir, estás trabajando en sábado. Y efectivamente Jesús cura a aquel manco que tenía la mano seca, ¿no? Por lo tanto endurecida, ¿no? Y le dice esto, ¿no? De nuevo utiliza el verbo, ¿no? Egeire, ese verbo que significa levantarse, pero con el sentido de resurrección. El Señor del sábado, ese es el Dios que crea, ¿no? Pues la resurrección es la capacidad de recrear, está volviendo a poner en orden lo que por el pecado se había estropeado. Ante la reacción, de nuevo se retratan sentimientos de Jesús. Ahora se habla de la cólera, ¿no? Esa cólera que Dios experimentaba ante el pueblo de Israel cuando endurecía su corazón apartándose de Dios por el pecado. ¿Veis? El milagro juega, ¿no? Por una parte la acción de Jesús que ablanda lo que estaba endurecido y seco, el brazo de aquel manco, y la dureza de corazón hasta el punto de que estos hombres deciden dar muerte a Jesús. Bien, pues con esto hemos enmarcado, hemos puesto el marco al apartado de las controversias. Hemos hablado de Jesús médico al principio y al final, y también de Jesús Señor del sábado. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues podríamos decir, ya tenemos los dos paréntesis delimitados, vamos a hablar de cómo Jesús llama a Leví, y aunque no lo he puesto bien en la diapositiva, también cómo Jesús se presenta como el novio del nuevo vino, en este contexto de controversias, no hemos perdido el contexto de las controversias. Ahora, ¿cuál es la nueva controversia? Pues que los fariseos, las autoridades religiosas de aquel tiempo, no van a entender la misericordia de Jesús. Retomamos una escena de Jesús maestro. Jesús a la orilla del mar llamando. Llamó a aquellas dos parejas de hermanos, Juan y Santiago, Pedro y Andrés, y los llamó, estaban con sus padres, con los instrumentos de trabajo. Pues ahora de nuevo a la orilla del mar está Leví con los instrumentos de trabajo. Él no era pescador sino publicano, el mostrador de los impuestos.
Sabemos que era publicano, pero publicano de los de aduanas. Los publicanos lo que hacían era pedirle a Roma los derechos del cobro de impuestos, y esos derechos del cobro de impuestos los ejercían, los ejecutaban cobrando mucho más. Y especialmente lo hacían los de aduanas, y especialmente si eran el jefe. Pues hay una palabra de Jesús con autoridad: sígueme. Y él queda liberado de esa situación de pecado, como todos los días estaba allí robando, podríamos decir, y sigue a Jesús. Y además se sienta a la mesa con esos pecadores. La mesa para un judío era una manera de entablar amistad, eso en todas las culturas, también en la nuestra, pero con una connotación religiosa. Sentarse a la mesa era como renovar la alianza. Había un banquete de la alianza, de la liberación de Israel. Os cito ahí los textos correspondientes, que no tenemos mucho tiempo para explicar. Y entonces, fijaos, Jesús se sienta a la mesa, ¿no? Es decir, llama a la unión con Dios a esos pecadores. Y el efecto de esa unión es que se congregan ante Él y dejan esa vida. Y sin embargo, las autoridades religiosas no lo van a entender. Por eso Él viene a decir: yo he venido a buscar lo que estaba perdido, lo enfermo, no vengo a buscar a los sanos, sino a los pecadores. Y como veis, lo que agrupa también a esta revelación de Jesús como nuevo vino es la discusión sobre el ayuno. ¿Por qué lo de las espigas? Y ahora también ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los de Juan sí que ayunan. Es que había dos tipos de discípulos. Seguramente 6 eran discípulos directamente llamados por Jesús, y otros 6 eran discípulos que el Bautista le pasó a Jesús, cuando le señala y le dice que este es el que había de venir, ¿no? Y por lo tanto Juan se retira. Los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos sí que eran, podríamos decir, estaban más acostumbrados a las leyes judías, mientras que los otros no. Y entonces la contestación de Jesús, fijaos, es una invitación a superar el cumplimiento legalista de la ley para vivir otra cosa nueva y distinta. Entonces, pone el ejemplo del novio. Los amigos del novio están de fiesta porque comparten la alegría del novio, ¿no? El que manda es el novio. Pues el novio, el esposo, es Cristo. Y de esta manera se está también identificando con ¿quién? Con Yahvé, que tantas veces, tenéis ahí el texto de Isaías en la pantalla, Oseas, Jeremías, Dios se presentaba como el esposo de Israel. Ama tanto a Israel que es como la esposa. Pues ahora Jesús es el nuevo esposo, porque es Dios presente en medio de su pueblo, y la humanidad está invitada a este banquete de bodas. Y lo que manda es esa unión con el esposo. De tal manera que el cumplimiento de la ley es en función de una comunión de afecto y de amor con el esposo, de tal manera que si el esposo está triste, la esposa no puede estar alegre porque comparte, y al revés, ¿no? Si el esposo está alegre, la esposa no puede estar triste porque está compartiendo la alegría. Por otra parte, hay unas sentencias de Jesús, dos: la que se refiere al remiendo del paño, y también el ejemplo de los odres. Nadie pone un paño nuevo en una prenda vieja, puesto que el juego de lo nuevo y de lo viejo no es exactamente igual. El paño nuevo tira de lo viejo y lo rompe. Entonces, un remiendo en una prenda vieja tiene que ser con un paño viejo. ¿Cuál es el significado? Que no podéis entender al Hijo del Hombre con los esquemas del Antiguo Testamento. La novedad implica una mentalidad nueva. Por otra parte, la vestimenta significa que con Jesús hay una vestimenta nueva. Tenéis ahí el capítulo 5 de Marcos y el 10, donde se habla de cómo entiende Marcos las vestiduras. Es en relación a una nueva misión, es en relación a los sentimientos de Cristo, es decir, tiene el significado de que una vestimenta nueva de alguna manera es una persona nueva. Y luego está el tema de los odres.
a vino nuevo, odres nuevos. Esto a veces no se entiende porque pensamos que los odres son tinajas. No, no, los odres son pellejos de animal, como la bota del vino, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se toma el pellejo del animal, se fabrica ese contenedor para el vino y se echa el vino nuevo. Entonces, ese vino nuevo tiene que fermentar para ser vino de verdad y produce unos gases. Cuando el pellejo es nuevo, cuando el odre es nuevo, es flexible. Todavía, digamos, está tierno, tiene cierta elasticidad, tiene todavía cierta humedad, luego se va secando cada vez más. Entonces el odre nuevo puede contener el gas porque se hincha un poquito como si fuese un globo y no pasa nada. Pero si pones vino nuevo en un odre viejo que ya se ha dado de sí, ese gas lo va a reventar. Por eso, a vino nuevo, odres nuevos, porque se va a perder tanto el odre, que se va a estropear, ya no va a valer para contener vino viejo, como el mismo vino que al no tener contenedor se va a desparramar. Ese es el significado. Y fijaos, ¿no? Es decir, lo de dentro actúa sobre lo de fuera. Es decir, que lo importante es una interioridad nueva y una visión nueva para poder entender estas cosas que yo os estoy transmitiendo. Y tenéis también ahí, podéis verlo, algunos textos de la Escritura donde se indican todas estas cosas. Bien, pues con esto hemos terminado nuestro recorrido de hoy. Hemos presentado 2 capítulos. El primer, Jesús Maestro, y el segundo, podríamos decir que son controversias, reacciones de los oyentes que permiten a Jesús presentarse como médico, como esposo y como Señor del sábado. Todas estas son los temas característicos de estos 2 primeros temas de San Lucas. Pues de nuevo encantado de poder pasar con vosotros una nueva clase. El próximo día es el día 15 de noviembre cuando nos veremos y lo haremos para continuar. Será el Padre Ángel Tello el que nos dirija a la ascensión el 15 de noviembre. Y como siempre, podéis mandar todas las dudas. Como esta sesión es grabada, no aparecen las dudas que a veces son tan interesantes como la lección. Podéis enviar a directorcasaejercicios@architoledo.org. Repito, directorcasaejercicios@architoledo.org. Ahí podéis mandar todas las dudas, sugerencias, etcétera que tengáis, y con mucho gusto vamos explicando. Seguramente si vais leyendo despacito el texto del Evangelio y os vais empapando de todo esto, pues surgirán dudas que perfectamente podéis hacernos. No todos lo sabemos contestar, pero intentaremos. Lo que no sé contestar en el momento lo busco y os lo explico con todo el cariño del que soy capaz. Pues nos vemos en la siguiente sección. Un abrazo a todos los que estáis siguiendo. Es un placer para mí poder introduciros a esa vida de amistad con Jesús de la mano de las lecciones del evangelista Marcos.